Hola a todos y bienvenidos a la Buhardilla DBM. Ya saben, esa sección dentro del canal de YouTube donde les enseñamos otras cosas diferentes que hacer con nuestro PC, páginas curiosas, visitas, viajes desde nuestro PC y todo lo que no tenga relación con el uso diario del PC, como pueda ser Word, Excel, Access, Photoshop o todo lo que usamos para trabajar o crear todo tipo de vídeos, editar, etcétera, y lo que tenemos en el canal de normal. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a visitar una página que la han llamado como el museo virtual, digamos, de los ordenadores antiguos. Básicamente vienen máquinas bastante antiguas, incluso de antes de los PCs, y podemos incluso en algunos hasta probarlas para recordar cómo eran, etcétera. Bien, pues vamos a ver todas estas opciones, o en este caso este museo virtual. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, si accedemos por internet, aquí ya nos sale. Bueno, aquí como ven el tema sería que viene más o menos, creo que esto es chino, le damos botón derecho a traducir y así podemos ir empezando. Bien, entonces aquí como ven pues tenemos un ordenador con Windows 1, un ordenador VTech Láser, un Apple II Plus, un ordenador con un Windows C 3.0, un Amstrad CPC 464, diferentes. Yo tuve un Commodore 64 que está aquí, por ejemplo, en su día, y como ven diferentes opciones de IBM, diferentes incluso juegos de MS2, etcétera. Entonces, si esto yo quiero hacerlo funcionar, bueno, por lo menos ver un poco la emulación, pues yo podría elegir el que yo quiera. Como ven, hay algunos bastante antiguos. Voy a coger el que yo tenía, el Commodore 64, lo voy a abrir en otra página y aquí ya me sale. Entonces, como ven, ¿esto cómo funciona? Bueno, primero tenemos que dar aquí como al play y lo que hace es como cargar. En el mío pues lo encendía y el sistema operativo empezaba a funcionar. Bien, aquí esto iba a base de comandos, o sea, yo me acuerdo que había uno que era list. Y este lo que hacía es lo que sería un dir de lo más cercano. Luego había otro que era load. Ahí me decía press play on tape. O sea, le tenía que dar tenía un, ¿cómo se dice? Una especie de cassette conectado al ordenador y era el que me decía, el con el que yo podía funcionar. Bueno, aquí tengo algunos con el que puedo usar también. Y algunas opciones. Esto sería como para usar el teclado, o sea, sin usar el teclado. Bien, si yo lo que quiero, creo que por defecto también viene algunas opciones como para tema de juegos que si le doy a... Bueno, F1 era actualizar. Bueno, teníamos una serie de opciones bastante... Ahí le he dado al escape, que ya existía y me hace un break error. Entonces, en cada uno... Uy, me cerró la página. Voy a volver a abrirla. Voy a tener, por ejemplo, bueno, aquí me ha puesto otra vez esto en chino, si quiero lo traduzco, traducir al español, pero bueno, da igual. Y como ven aquí, por ejemplo, me pone Games. Y entonces ahora en Games, pues como ven, ya hay alguno que serían de la época. El Bomberland, me acuerdo de él, sí. Y del resto creo que no jugué yo ninguno en concreto. Pero bueno, si le doy a este... Bomberland, pues lo que podría hacer, bueno, lo que podría hacer no, es que directamente lo está cargando. Como ven, primero lo buscaba y luego lo empezaba a cargar. Si lo tenía en... Ahí tenía dos opciones, tenía los de cinta de cassette y luego había otros que eran de cartucho que eran bastante más caros. Los de cinta de cassette eran más cómodos porque podíamos copiarlos con la típica doble platina de una mini cadena, etcétera, etcétera. Bueno, como esto igual tarda un rato y tampoco no es esto del no me interesa mucho ahora tampoco cargarlo, pues pasaríamos a algún otro. Pues por ejemplo, aquí tenemos un Apple II de 1977. Entonces si yo le doy, nos cargará ahora la página, vamos a observar un poco, y ahí ya nos sale directamente. Este ya nos viene con un tecladito aquí. Aquí me pone this 1, load this, etcétera, y me está cargando ya. Y esa sería un poco la opción para yo empezar a escribir, etcétera, etcétera,
sin ningún tipo de problema. También de la época me acuerdo de del ZX Spectrum, luego salió el otro Spectrum con un cassette, digamos, unido, pegado, por decirlo así. Eso es, entonces ahí aquí tendríamos carga de cinta, calculadora, entonces yo si venía aquí le decía, pues él intentaba cargar la cinta, o aquí incluso ya veo que vienen algunos juegos. Algunos de estos yo los tuve para el Commodore 64. Estoy viendo ahí uno que es de Great Escape, efectivamente, que básicamente pues era eso, era un juego para escapar de una prisión, etcétera, y bueno, pues estaba interesante. ¿Cuáles más puedo tener ahí o que les pueden a ustedes sonar? Por ejemplo, el Amiga fue una evolución de esto, o sea, el Commodore Amiga, que era muy bueno en su época para todo el tema de música. Lo usaban bastante porque era un poco anterior a los primeros PCs y se usaba bastante para este tipo de cosas. También les digo una cosa, en ese momento no había discos duros, entonces todo iba o con un disquete o con lo que fuera para nosotros poder cargar la aplicación, etcétera. Entonces había un programa que creo que se llamaba Music Maker o algo así, que era bastante bueno y que nos permitía, ahí estaría el Amiga en este caso. Evidentemente pues también cargaba los juegos anteriores, porque por ejemplo aquí tengo juegos de Amiga. Si le doy directamente, pues él me dará la opción de elegir el juego que quiera o similar, y en principio no tendría más problema también en cargarlo. Ahí creo que ya está. Más o menos, hombre, aquí va más rápido evidentemente de lo que iba en la época, porque había juegos que igual se podían tirar 10 minutos, 15 en cargar. Entonces, como ven, ahí está saliendo, no sé cuál me ha cogido, no me he fijado. Y empezaría el juego, etcétera. Bueno, esto lo pueden probar ustedes. Vamos a volver para atrás. A ver, aquí estaría. Y también veo el Atari de la época. O sea, había cuatro ordenadores así como de juegos, que fueron precursores. Fue el Commodore 64, el Spectrum. Teníamos también el MSX. Y había alguno más. Entonces pues estaba bastante bien ese tipo de ordenadores. Por ejemplo, aquí tenemos un precursor de los Mac, el Macintosh Plus de 1986, o aquí ya algunos juegos que marcaron alguna época, como el Doom de la época también. Si damos, por ejemplo, este Macintosh Plus, pues nos cargará un poco pues lo que fue la evolución que ha llegado ahora a los Mac, los Apple de hoy en día. Entonces ya me dice lanzando emulador y lo podríamos, digamos, usar relativamente. Algunos de estos emuladores hay páginas muy buenas en las que podemos descargar y no tendríamos más problemas. Como verán, ya nos sale con su cursor, etcétera, etcétera. Puedo ir abriendo carpetas y en principio no tendría más problema. Si me salgo de aquí y vuelvo para atrás, también aquí en las primeras páginas pues viene, por ejemplo, el Windows 1.0, que evidentemente iba en PC, pero tiene curiosidad de poder verlo. Estos todavía se pueden instalar en máquinas virtuales, lo que son los sistemas operativos, me refiero, sin ningún tipo de problema, un Windows 3.11 o similares, y todavía pues sacarles una serie de partido, porque estaría bien. Incluso hay algunas páginas. Aquí estoy usando un emulador que se llama el DOSBox, y este sería que era la mezcla de pues de lo que yo les decía, de un poco, bueno, ahí ya me he metido, ahí ya podría pinchar donde fuera, estaban los ejecutables de la época, no sé dónde le da un texto, creo que me lo abrirá ahora, o no sé si, este es el Notepad de la época, donde se podía escribir, y como ven, pues son opciones bastante curiosas, que habrá gente que lo hemos conocido y otras personas pues que lo pueden ver de cara a ver de dónde viene la informática de hoy en día. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente.
Bien, el primero y el canal más grande es el canal de Meme Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.